Estamos de vuelta con más de ABC Noticias. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguir con nosotros. De acuerdo al último corte epidemiológico de la Secretaría de Salud en Chihuahua, se conoció que existen 880 casos confirmados de COVID-19 y 159 fallecimientos. Vemos que llegamos a los 880 personas confirmadas para la enfermedad COVID-19. Ellas son las que certificamos que por PCR tienen esa enfermedad, esa precisa enfermedad, y sabemos que obviamente hay proyecciones que hablan de más casos, ¿verdad? Estamos diciendo que lo que se aproxima más a la realidad es por arriba de 7,000. Descartados 1,468, recuperados 62, sospechosos 508 y defunciones 159 defunciones. Vemos la gráfica de los casos reportados como positivos durante el transcurso de todo lo que es la pandemia, desde el 15 de marzo hasta el día de ayer, donde se suman 21 casos a la estadística. Los casos recuperados por municipio, la mayor parte de ellos, Ciudad Juárez con 27, Chihuahua 14, Delicias con 4 y los demás 3 o menos. Casos recuperados por grupo de edad, 25 a 44 es el rango de edad que tiene el mayor número de casos recuperados, 34, y de 45 a 64 años, 16 casos recuperados, seguidos de 15 a 19 con solo 6 casos. De los 67 municipios que tiene nuestro estado grande, 29 tienen al menos un caso confirmado a COVID-19 y tenemos 8 municipios con al menos una defunción. Y en esta gráfica vemos por casos confirmados por municipio que Juárez tiene 553, Chihuahua 255, Delicias alcanza los 10 y los demás tienen 9 o menos. Distribución de casos por rango de edad y por sexo. Vemos que el sexo masculino es más propenso a enfermarse de COVID-19 y el sexo femenino, con un 43%, complementa la gráfica de la distribución por sexo. Vemos que el rango de edad de 25 a 44 tiene 346 casos y la columna que tiene mayor número de casos es la del rango de edad de 45 a 64 años con 357 casos. Las otras columnas que le siguen son las de 70 a 74 con 45 casos y de 65 a 69 con 40 casos. Este rango de edad, pues es donde ya se empieza a elevar significativamente la mortalidad y es el rango de edad que nos preocupa más. Los casos confirmados a COVID-19 por tipo de paciente, vemos que el 50% prácticamente, que es 48.52, son casos ambulatorios. Un total de 427 casos representan esta porción de la gráfica de PAI. Tenemos hospitalizados en nuestro estado 232 pacientes que representan 26.36%. Alta sanitaria, ya se han ido de los hospitales 62 personas que atravesaron la enfermedad y que tuvieron una buena salida, que es el 7%. Tenemos la pérdida de 159 chihuahuenses, que representan el 18% del total de los casos confirmados por PCR. Tomamos a los hospitalizados, a los 232, y los desglosamos en esta gráfica de PAI. Tenemos que graves es el 60% con 139 casos y estables son 83 casos, representados por el 35.78% en esta gráfica. Los intubados son 10 y representan el 4.31% de esta gráfica de PAI total. 232 casos hospitalizados. Y de estos casos, los hospitalizados por municipio, la mayor cantidad está en Ciudad Juárez con 159 casos y Chihuahua 58, le sigue inmediatamente. Todos los demás municipios tienen 2 casos o menos. Y la distribución de defunciones por rango de edad y por sexo es como sigue. De 45 a 64 años tenemos el mayor número de casos
que han fallecido, son 83, seguidos por el rango de edad de 25 a 44 años, que son 33 casos, y de 70 a 74, 16, de 65 a 69, 13, y de 75 a 79, 7, de 80 a 84, 5, y de 90 o más, 2. Por distribución por sexo, 66 personas, 66% de todos los que han perdido la vida por COVID-19 son masculinos y 34% femeninos. La distribución de comorbilidades de las defunciones de COVID, esta gráfica permanece bastante estable, con 3/4 partes prácticamente representadas por nuestros malos hábitos en casa. Y aquí insistimos a que debemos de hacer algo en nuestras familias chihuahuenses por comer sanamente, disminuir las horas pantalla, tratar de promover dentro de nuestras familias actividades físicas al menos media hora todos los días, y entre semana al menos 2 veces, 1 hora al día, evitar las bebidas endulzadas y las dietas altas en calorías. Vemos que la obesidad nos dispara la hipertensión y la diabetes, entonces aquí debemos de enfocarnos. Enfermedades cardíacas, 5% de las comorbilidades de las defunciones, asma 4%, insuficiencia renal igual, 4%, tabaquismo 3%, inmunosupresión 3%, VIH, SIDA y EPOC 1%. La distribución de nuestras defunciones por municipio y por institución de atención: en Juárez, de los 128 casos, 69 fueron atendidas por el Instituto Mexicano de Seguro Social, 42 por la Secretaría de Salud, por el ISSSTE 12, particulares 4 y pensiones civiles del Estado 1 caso. En Chihuahua, 15 por el IMSS, 4 por la Secretaría de Salud, por el ISSSTE 2, particulares 3. Los demás municipios tienen 1 caso todos, que fueron atendidos por el IMSS, excepto Pachíniva, y aquí Pachíniva tiene 1 caso de pensiones civiles del Estado, mientras que Guadalupe tiene 1 que fue atendido por la Secretaría de Salud. En Nuevo México tenemos ya 5,212 casos recuperados, 1,434 y decesos 219. En El Paso, Texas, 41,048 personas ya positivas a COVID, recuperados prácticamente la mitad, 19,197, y decesos 1,133, muertes en todo el estado de Texas. En El Paso, Texas, en nuestra ciudad vecina, los casos positivos suman ya 1,413, recuperados 719 y decesos 36. Seguimos presentándoles más información. Tan solo en el mes de abril del presente año se registró la mayor pérdida de empleos en nuestro estado, con 13,549 personas desocupadas por la emergencia sanitaria. En total, desde que comenzó la suspensión de actividades no esenciales, ya son 18,329 desempleos. Organismos empresariales en el estado de Chihuahua, como el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana, con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, han dado a conocer las cifras que tienen contabilizadas sobre la pérdida de empleos en nuestro territorio. Tan solo en abril del año en curso se registró la mayor pérdida de trabajos, con un total de 13,549 espacios laborales. Eso quiere decir que nos ubicamos en el lugar número 13 a nivel nacional en este aspecto. Para los 2 meses de la cuarentena, es decir, marzo y abril, se han contabilizado 18,329 personas que se quedaron sin una ocupación. El rubro de la industria de la transformación, es decir, todo lo que implique procesos de siderurgia, metalurgia, cemento, química, petroquímica, automotores o vehículos aéreos, es donde se tiene el mayor número, con 9,351 desempleados. El total a nivel nacional es de 685,849 empleos perdidos desde que comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia y la suspensión de actividades no esenciales. Canal 28.
Y en el estado de Texas suman más de 35.000 desempleados en abril y 11.600 en el mes de marzo. Una crisis laboral que mantiene en problemas a los Estados Unidos. El Paso es uno de los condados que se ha visto afectado. Del 26 de abril al 9 de mayo de este año, en 6 condados de Texas, incluido El Paso, se han registrado 11.605 solicitudes de empleo en solo 2 semanas, lo que suma un mismo número de desempleados en aquel estado. El COVID-19, que mantuvo el cierre de empresas y despidos, dejó a abril como el mes más complicado en tema laboral. Según los reportes en aquella frontera en Estados Unidos, en enero hubo 1.175 solicitudes en Texas, en febrero 1.362, en marzo 15.399, en abril 35.486. El estudio Workforce Solution dio a conocer, aunque existen vacantes, estas no han logrado hacer frente a la crisis de desempleo. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Seguimos en esa frontera y es que decenas de personas despidieron a Guillermo Memo García, quien se convirtió en la víctima número 23 de la masacre del Paso, Texas, ocurrida el pasado 3 de agosto. Lágrimas, dolor y tristeza llegaron nuevamente a los corazones de la comunidad paceña tras el fallecimiento de Guillermo Memo García, luego de pasar casi 9 meses luchando por su vida. Personal del hospital donde estaba recluido manifestó que es muy triste despedirlo, pues se encariñaron con su sonrisa y buena actitud. García falleció el pasado 26 de abril a consecuencia de sus heridas. Al momento del tiroteo, García se encontraba con su esposa a la entrada de la tienda Walmart Cielo Vista, vendiendo limonada para recaudar fondos para el equipo de fútbol El Paso Fusion, del cual era entrenador. Las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo se acercaron a darle el último adiós. Siguiendo las normas de distanciamiento social por el COVID-19, solo se permitió que 10 personas a la vez entraran a la funeraria. Aunque no fue una despedida como quisieran sus seres queridos por causas de la pandemia, familiares y amigos recordaron su vida y oraron por su eterno descanso. Informó para Canal 28 Nelson Mora. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha visto preocupada por la llegada de militares a las calles con nuevas atribuciones que son violatorias a la Constitución. Chihuahua es uno de los estados en los que se dio la violación de los derechos por parte de soldados. Inclusive, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de la militarización. El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de un acuerdo, informó que los elementos del Ejército y la Marina podrán ejecutar legalmente 12 funciones de seguridad pública que eran solo de competencia de policías civiles. Dentro de las nuevas funciones está hacer detenciones por cuenta propia, supervisar cruces migratorios o participar en operativos para restablecer el orden. Aunque en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se iba a militarizar al país, este decreto propone lo contrario, y esta situación es vista por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanistas como preocupante, pues podría establecer un esquema permanente de participación de la Gendarmería, lo que es contradictorio a la Constitución y las obligaciones internacionales. En México, durante el pasado, las Fuerzas Armadas fungían de la misma manera. Incrementaron los casos de desaparición forzada, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones ilegales y tortura. Muchos de los casos aún sin concluir ni resolver y otros que llegaron aún más lejos en su resolución. Tal fue la historia de los primos Alvarado, quienes en diciembre del año 2009 fueron interceptados por un comando de al menos 10 militares en el ejido Benito Juárez. Se llevaron a la fuerza a Nitzia Paola Alvarado, José Ángel Alvarado, Rocío Irene Alvarado y no se supo nunca más de su paradero ni su destino. Durante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2018, la Corte reconoció la responsabilidad del Ejército mexicano en la desaparición de los 3 primos, así como la responsabilidad del Estado mexicano por faltas a la hora de llevar a cabo una investigación adecuada. La Corte estableció en particular que el Estado mexicano permitió que el caso fuera declinado a favor del fuero militar, lo que es considerado grave por el acreditado contexto de impunidad en México. Respecto de este tipo de cosas, demuestra la falta de fiscalización de dichos operativos con participación militar y que es responsable de un retardado injustificado para llevar a cabo las investigaciones.
La sentencia suena como una advertencia en el contexto actual de implementación de una Guardia Nacional en México tras la decisión del actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Múltiples casos similares han ocurrido en el país y tanto la sociedad civil mexicana como organismos internacionales han advertido sobre los riesgos de la militarización como estrategia de lucha contra el crimen organizado. En 2018, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, junto con varias organizaciones de la sociedad civil, presentó ante la CPI una comunicación sobre la posible comisión del crimen en lesa humanidad en el estado de Chihuahua en el marco del mismo operativo conjunto Chihuahua entre 2008 y 2010. En este periodo ocurrieron las desapariciones forzadas de los primos Alvarado. Desde su instauración hasta finales de 2019, la Guardia Nacional ya registra 32 denuncias por violación de derechos humanos y este año se han sumado más a la lista, como la de un reciente video en el que se les ve amedrentando a una persona. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Y un grupo de policías de la Agencia Estatal de Investigación fueron emboscados por varios hombres armados en Ciudad Aldama, tras cerrarles el paso en las calles de la Colonia Popular. Los informes señalan que eran 5 policías investigadores los que andaban realizando indagaciones en esta ciudad, cuando repentinamente les cerraron el paso al menos 4 vehículos desde los que les empezaron a disparar. Los policías repelieron la agresión y, aunque eran superados en número, lograron salir del encierro y se trasladaron a la comandancia, pero los agresores los persiguieron sin dejar de dispararles. En el trayecto a la comandancia se unieron más agresores, pero los policías lograron ponerse a salvo en la comandancia y pidieron apoyo. Esta es la segunda vez en menos de un mes que los agentes de esta ciudad son atacados a balazos. En los 2 casos los policías han resultado ilesos, únicamente sus unidades han quedado con diferentes daños. Y en Cuauhtémoc fueron encontrados los cuerpos de 4 hombres quienes presentaban impactos de bala, así lo informó la Fiscalía General del Estado. Cuauhtémoc es el tercer municipio con más violencia en el estado, con 45 homicidios en lo que va del año. Ayer se sumó un hecho doloso más. Se trata del asesinato de 4 hombres. Fue ayer poco antes de la medianoche, cuando el personal de investigación de esta Fiscalía de Distrito Zona Occidente recibe el reporte de la localización de 4 cuerpos, 4 masculinos sin vida, en el entronque de Gómez Morín y Avenida Juárez, en las cercanías ahí de un establecimiento comercial, un yonque, sobre la cinta asfáltica, donde se localizan estos cuerpos masculinos sin vida y de los cuales se aprecia que presentaban todos impactos por proyectiles de arma de fuego. Hasta este momento, casi el mediodía de hoy miércoles, hasta este momento no se ha hecho el reconocimiento, la identificación de cada uno de los cuerpos. Se puede mencionar que son personas jóvenes, de las cuales se presume al menos 2 habrían sido privadas de la libertad el día de ayer de una de las colonias populosas de esta ciudad de Cuauhtémoc. Hasta en tanto no se tenga la identidad por parte del Ministerio Público, seguimos dando a conocer los nombres de las personas fallecidas. No se les encontraron armas y tal parece que fueron asesinados en otro punto. No había tampoco mensajes del crimen organizado. En Cuauhtémoc el mes de enero se tuvieron 11 homicidios, 11 más en febrero. Para marzo fueron 10, en abril 13 y en lo que va del mes de mayo ya han sumado 9 hechos dolosos. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Hacemos nuestra segunda pausa, pero ustedes no se retiren, que ya regresamos con más información en su noticiero ABC Noticias.